No se suponía que iba a encontrarlo, pero una vez lo hice, ya no pude borrarlo de mi cabeza. ¿Qué harías si la persona que amas, la que está tumbada en una cama de hospital, aferrándose apenas a la vida, resultara ser alguien a quien en realidad nunca conociste del todo? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Y lo peor de todo es que él sigue sin haber dicho una sola palabra sobre ello. Hace 6 semanas mi vida se partió en 2 versiones, antes del hospital y después del hospital. Antes todo parecía normal. No perfecto, pero sí estable. Teníamos nuestras rutinas, nuestras responsabilidades compartidas, el ritmo silencioso de un matrimonio largo. Criamos a nuestros hijos juntos, pagábamos facturas, discutíamos por cosas pequeñas, la colada, la compra del supermercado, a quién le tocaba coger el coche. Ese tipo de discusiones que en su momento parecen insignificantes. Ahora daría cualquier cosa por volver a esas discusiones. Todo empezó en mitad de la noche. Recuerdo primero el sonido, no su voz, ni siquiera pudo llamarme, sino ese ruido extraño, ahogado a mi lado. Me desperté desorientada, confundida, y entonces lo vi. Tenía la piel rara, pálida, húmeda. Respiraba de forma superficial e irregular, como si su cuerpo estuviera luchando contra algo que sabía que no podía ganar. Llamé al 112 con las manos temblando. Todo lo que vino después se sintió como una mancha borrosa de sirenas, luces blancas de hospital y médicos hablando con una urgencia que apenas podía entender. Dijeron las palabras shock séptico. En ese momento ni siquiera sabía exactamente qué significaba, pero por la forma en que me miraban, supe que era grave, muy grave. Lo intubaron, lo sedaron. Las máquinas empezaron a respirar por él. Tubos, cables, monitores. De pronto mi marido dejó de ser solo una persona. Era un paciente, un caso, un cuerpo mantenido con vida por la tecnología. Y entonces su corazón se paró 2 veces. Recuerdo estar fuera de la habitación, agarrada a la pared porque las piernas no me sostenían, escuchando las alarmas, viendo correr a la gente, oyendo a alguien decir: lo estamos perdiendo. Pero no lo perdieron. Lo devolvieron las 2 veces. Y por un momento pensé, quizá eso significaba algo. Quizá eso quería decir que iba a ponerse bien. Pero cuando por fin le retiraron la sedación, no despertó como yo esperaba. Abrí los ojos. Eso fue todo. Ni palabras, ni movimiento, ni reconocimiento. Solo una mirada fija, como si me atravesara con los ojos y estuviera mirando algo al otro lado de mí. Los médicos lo llamaron estado vegetativo. Dijeron que ya habían pasado semanas y que no había manera de saber si alguna vez volvería. Usaron expresiones como pronóstico incierto y daño neurológico. Pero nada de eso me preparó de verdad para lo que se sentía al sentarme a su lado, sostenerle la mano y no sentir nada de vuelta, hablarle, con la esperanza desesperada de que en algún lugar dentro de él todavía pudiera oírme. Yo le conté todo. Le hablé de los niños, de la casa, de lo asustada que estaba. Incluso le conté tonterías, como que el perro del vecino no dejaba de ladrar por las noches, solo para llenar el silencio, porque el silencio era insoportable. Para la segunda semana, la realidad empezó a colarse por todas partes. Había que pagar facturas, había que tomar decisiones. Y me di cuenta de algo en lo que nunca había pensado antes. No sabía ninguna de sus contraseñas, ni la del banco, ni la del correo electrónico, ni siquiera la del móvil. Al principio
Me pareció mal, como si estuviera cruzando una línea, pero no tenía otra opción. Necesitábamos acceso. Los niños necesitaban estabilidad. Yo necesitaba saber a quién nos enfrentábamos. Así que lo intenté. Cumpleaños, aniversarios, la fecha de nuestra boda. Nada funcionó. Al final fue nuestra hija quien lo adivinó. Estaba allí de pie, con el móvil en la mano, frunciendo el ceño, concentrada. Y de pronto, clic, se desbloqueó. Recuerda la forma en que me miró. Una mezcla de orgullo y algo más. Algo que yo todavía no entendía. Ojalá nos hubiéramos detenido justo ahí. Ojalá hubiéramos usado el teléfono solo para lo que necesitábamos y dejado todo lo demás en paz. Pero no lo hicimos. Porque una vez que abres una puerta así, resulta muy difícil no mirar dentro. Al principio parecía inofensivo. Mensajes de compañeros de trabajo, chats de grupo, fotos antiguas. Pero luego empezamos a notar cosas que no terminaban de encajar. Conversaciones que sonaban demasiado cercanas, demasiado íntimas. Nombres que yo no reconocía. Y después apareció un mensaje. Solo uno. Ni siquiera era especialmente explícito, pero bastó. Te eché de menos anoche. Eso era todo. Y sentí como algo dentro de mí se caía. Me dije que tenía que haber una explicación. Un malentendido. Tal vez una broma. Tal vez algo viejo. Pero cuanto más mirábamos, peor era. Mucho peor. No había solo una mujer. Había decenas. Nombres distintos. Conversaciones distintas. Algunas venían de años atrás, otras se remontaban a más de una década. 10 años. 10 años de conversaciones que yo desconocía por completo. 10 años de una vida de la que yo nunca formé parte. Y el tono no era amistoso, no era casual, era íntimo, explícito, personal, de una manera que me revolvía el estómago. Sentía como si estuviera leyendo mensajes destinados al marido de otra persona, no al mío. No al hombre con quien construí una vida. Pero entonces llegaron las fotos, capturas de pantalla, carpetas llenas de ellas. Mujeres, personas que él conocía, no desconocidas. No cuentas aleatorias. Mujeres de su pasado, conocidas del instituto, amigas de hace años, personas con nombres, rostros e historia. Y no solo hablaban, estaban actuando para él. Y él lo había guardado todo, cada imagen, cada vídeo, organizado, archivado, como si tuviera valor. Como si importara. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. Recuerdo que mi hijo me preguntó si estaba bien y yo ni siquiera fui capaz de contestarle. Porque, ¿cómo se explica algo así? ¿Cómo explicas que la persona que está tumbada en una cama de hospital, conectada a máquinas, luchando por su vida, había estado viviendo una vida completamente diferente a tus espaldas? Y luego miramos la cuenta bancaria. Ese fue el golpe final. Menos 24 euros. Eso era lo que teníamos. Eso era lo que quedaba. Y aún así, ahí estaba. Transferencia tras transferencia. Cantidades pequeñas, regulares, enviadas a esas mismas mujeres todos los meses, incluso cuando nosotros lo estábamos pasando mal, incluso cuando recortábamos en la compra, incluso cuando yo pensaba que estábamos remando juntos. Él seguía enviándoles dinero. No lloré enseguida, me quedé allí sentada, mirando la pantalla, sintiendo que todo lo que creía saber no era real. Y entonces me golpeó todo al mismo tiempo. La traición, la rabia, la humillación. 10 años. 10 años de mentiras. 10 años de secretos. Y yo nunca lo vi. O quizás sí.
y simplemente no quise verlo. Ya no lo sé. Y la parte más cruel, él sigue allí, respirando, existiendo, pero sin contestar, sin explicarse, sin defenderse, sin pedir perdón, solo en silencio, como si yo estuviera gritándole a un vacío que nunca va a responderme. Hay días en los que me siento asolado y rezo para que despierte, no porque quiera que todo vuelva a ser como antes, sino porque necesito respuestas. Necesito oírselo decir. Necesito mirarlo a los ojos y preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué yo no fui suficiente? ¿Por qué construyó una segunda vida en lugar de marcharse? ¿Por qué me dejó creer que todo estaba bien? Pero luego hay otros días en los que lo miro y no siento nada. O peor, resentimiento. Porque ahora soy yo la que se ha quedado limpiando el desastre, las facturas, los hijos, la verdad. Y él puede simplemente seguir ahí tumbado, intocable ante las consecuencias de lo que hizo. Y ese pensamiento me aterra, porque ya no sé qué versión de mí es la real, la que todavía lo ama o la que desearía no haberlo conocido jamás. No dormí esa noche, no, de verdad. Me quedé tumbada mirando al techo, con el resplandor tenue del móvil aún grabado en los ojos, repasando una y otra vez todo lo que habíamos visto, cada mensaje, cada foto, cada movimiento bancario. Era como si mi cerebro se negara a procesarlo como algo real, porque si era real, entonces, ¿qué había sido mi vida? A la mañana siguiente volví al hospital como siempre, la misma rutina, el mismo pasillo, el mismo olor estéril pegado a todo, pero algo había cambiado. No eran las máquinas. Seguían allí, zumbando suavemente. No era él. Tenía exactamente el mismo aspecto que el día anterior. Ojos abiertos, perdidos, vagando en algún lugar al que yo no podía llegar. No. Lo único que había cambiado era yo. Me quedé un momento en la puerta antes de entrar, solo observándolo. Y por primera vez en 6 semanas, dudé. Antes corría hacia él, le agarraba la mano, empezaba a hablar enseguida, como si me detenía, fuera a ocurrir algo terrible. Pero ahora me quedé allí de pie, preguntándome siquiera a quién estaba mirando. Al final entré y acerqué la silla a la cama. Hola, dije en voz baja. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. ¿Sigues aquí? Nada. Ninguna respuesta, solo el ritmo constante del monitor. Tragué saliva y me obligué a sentarme. He encontrado tu móvil, continué. Solo pronunciar esas palabras me apretó el pecho. Y lo he desbloqueado. Seguía sin pasar nada. Solté el aire despacio, con los dedos aferrados al borde de la cama. Lo sé todo. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Y por una fracción de segundo, solo una fracción de segundo, creí ver algo. Un destello, un cambio mínimo en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Quizá me lo imaginé. Quizá necesitaba creer que quedaba algo de él ahí dentro. Podrías haberte marchado, susurré. Esta vez se me quebró la voz. No hacía falta que hicieras todo esto. Esperé. Dios, esperé. Pero lo único que recibí a cambio fue silencio. Ese tipo de silencio que se te clava en el pecho hasta que sientes que no puedes respirar. Me quedé allí durante horas, hablando, llorando. A veces solo sentada, y cada vez que lo miraba, sentía algo distinto. Amor, rabia, confusión, asco, dolor. Era como llorar a alguien que aún seguía vivo, mientras al mismo tiempo empezaba a comprender
que quizá nunca había sido quien yo creía que era. Aquella tarde vino mi hija a verlo. Entró en silencio, como si no quisiera molestar nada, aunque no había nada que molestar. Sus ojos fueron directos hacia él y luego hacia mí. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí automáticamente. Sí, estoy bien. Pero no me creyó. Se notaba. Se sentó al otro lado de la cama y se quedó mirando a su padre un buen rato antes de volver a hablar. No paro de pensar que va a despertarse, dijo en voz baja, como en cualquier momento. No respondí, porque ya no sabía qué decir. Ella dudó un poco y luego añadió, ¿lo miraste todo? Cerré los ojos un instante. Sí, una pausa y se me escapó una risa amarga. Y ojalá no lo hubiera hecho. Eso bastó. Las lágrimas llegaron al instante. No solo las mías, las suyas también. Porque ya no era solo mi dolor, era nuestro. Nos ha mentido, dijo ella con la voz temblando. Quise corregirla. Quise decir algo como, me ha mentido a mí. Protegerla de alguna manera. Pero no pude. Porque la verdad era que nos había mentido a todos. Durante años. Nos quedamos allí sentadas, las tres presencias en aquella habitación. Yo, mi hija y el hombre que de alguna forma se había convertido en un desconocido. Y me di cuenta de algo que hasta ese momento no me había permitido pensar. Esto no iba solo de una traición, iba de reconstruirlo todo desde los cimientos, sin él. Esa noche volví a casa y empecé a revisar las finanzas de verdad. No solo el teléfono esta vez, todo, cuentas, facturas, extractos. Y cuanto más profundizaba, peor era. Había suscripciones que yo no conocía, pagos que no tenían sentido, cantidades pequeñas, pero constantes, ocultas, repartidas con cuidado para que no llamaran la atención, salvo que ahora sí la llamaban. Y de repente muchas cosas del pasado empezaron a encajar. Momentos. Veces en que decía que íbamos justos de dinero. Veces en que evitaba hablar de gastos o apartaba conversaciones sobre las cuentas. Antes pensaba que simplemente se le daba mal el dinero o que estaba estresado o saturando. Ahora ya lo sabía. No era descuidado. Estaba escondiendo cosas. Me quedé horas sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles, con la cabeza dándome vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cuántas veces había confiado en él, mientras él hacía todo aquello a mis espaldas? Y la peor pregunta de todas, ¿había sido real algo de lo nuestro? Nuestro matrimonio, nuestros recuerdos, la forma en que a veces me miraba, la forma en que me decía que me quería. ¿Era real? ¿O yo era solo parte de la vida que necesitaba conservar? Una fachada, un lugar seguro al que volver después de vivir la fantasía que se había construido fuera de casa. Me sentía enferma, de verdad, como si mi cuerpo rechazara la realidad que me estaban obligando a aceptar. Esa noche, mi hijo llegó tarde. Desde que había pasado todo esto, se quedaba más a menudo en casa de un amigo. Creo que no quería estar en casa. Demasiados recuerdos, demasiada incertidumbre. Entró en la cocina, me vio sentada allí y se quedó quieto un segundo. ¿Sigues despierta?, me preguntó. Asentí. Sí. Dudó un momento y luego sacó una silla frente a mí. Ninguno de los dos habló durante un rato. Al final dijo, yo también vi parte. Se me encogió el pecho. Lo siento, le dije enseguida. No tendrías que haber visto eso. Se encogió de hombros, pero tenía la mandíbula apretada. Es mi padre, dijo. Creo que tenía derecho a saberlo. No discutí, porque tenía razón. No lo entiendo, continuó. O sea, ¿por qué quedarse? ¿Por qué no irse si quería todo eso? Solté el aire despacio. No lo sé. Y esa era la verdad. No lo sabía. Tal vez le resultaba más fácil así. Tal vez pensó que podía tenerlo todo. Una familia,
y lo que fuera aquella otra vida, sin consecuencias. Hasta ahora. Mi hijo se recostó en la silla, mirando al techo. No sé cómo se supone que debo sentirme con respecto a él, admitió. Yo tampoco lo sabía. Porque, ¿cómo reconcilias dos versiones completamente distintas de la misma persona? El padre que te crió y el hombre que hizo todo aquello. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en el salón. La casa se sentía distinta, más callada, más pesada, como si algo esencial se hubiera desplazado de sitio. Y me di cuenta de algo que me asustó más que nada. Puede que nunca despertara, puede que nunca tuviera respuestas, ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún cierre, solo esto, una herida abierta que nunca terminaría de cerrarse. Y yo no sabía si podría vivir con eso, pero tampoco sabía si tenía otra opción, porque la vida no se detiene por cosas así. Sigue avanzando, estés preparada o no. Y a la mañana siguiente tuve que volver al hospital, sentarme otra vez a su lado, mirarle la cara y fingir que no me estaba rompiendo de nuevo. Unos días después, pasó algo para lo que no estaba preparada. Yo estaba otra vez en el hospital, sentada en esa misma silla que a esas alturas casi tenía la forma de mi cuerpo, cuando uno de los médicos me pidió hablar conmigo en privado. Había algo en su tono que hizo que se me hundiera el estómago al instante. No era urgencia, no era pánico, era simplemente seriedad. Ese tipo de seriedad que te avisa de que tu vida está a punto de cambiar otra vez. No seguí por el pasillo hasta una sala tranquila, con las manos ya frías antes de que dijera una sola palabra. Cerró la puerta con suavidad y me indicó que me sentara. Quiero hablar con usted sobre su estado, empezó. Asentí, intentando prepararme. Está estable, continuó el médico, pero no ha habido ninguna mejoría neurológica significativa. Tragué saliva. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Significa, dijo con cuidado, que cuanto más tiempo permanezca en este estado, menores son las posibilidades de una recuperación con sentido. Con sentido. Esa expresión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No solo recuperación, una recuperación con sentido. Es decir, despertar y volver a ser él mismo de verdad. Hablar, moverse, reconocernos, estar presente. Me quedé mirando al suelo, con la cabeza yendo a mil. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer?, pregunté en voz baja. El médico dudó, y en esa duda lo sentí, el peso de lo que estaba a punto de decir. Hay decisiones, dijo despacio, que las familias a veces tienen que plantearse en situaciones como esta. Se me tensó el pecho. ¿Qué tipo de decisiones? No contestó enseguida, pero no hacía falta. Lo entendí. Soporte vital. Continuar el tratamiento. Dejarlo ir. Palabras que siempre me habían parecido lejanas, teóricas. Hasta ahora. No le estoy diciendo que tenga que decidir nada ahora mismo, añadió rápidamente. Pero quiero que empiece a pensar en lo que él habría querido. Lo que él habría querido. La ironía de esa pregunta casi me hizo reír, porque de repente ya no estaba segura de conocerle lo suficiente como para responderla. Asentí sin fuerzas, le di las gracias y salí de aquella sala sintiendo que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Cuando volví junto a su cama, me quedé simplemente de pie, mirándolo de verdad esta vez. El subir y bajar de su pecho, la quietud de su cuerpo, el vacío de sus ojos. Y lo único que podía pensar era: ¿quién eres? No el hombre con el que me casé, no el hombre que creía conocer, sino esta persona, este extraño, este hombre que había construido una vida entera en secreto, mientras compartía una casa conmigo. Este hombre que quizá nunca despertaría para explicar nada de eso. Me senté despacio, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Quieren que tome decisiones?, dije en voz alta. Mi voz
sonó hueca sobre si sigues así o no. Solté una risa breve, pero sin humor. ¿Te lo puedes creer? Silencio. Claro. Ya ni siquiera sé quién eres, admití, y decirlo en voz alta rompió algo dentro de mí, Porque era la verdad. una verdad que llevaba tiempo evitando. Una verdad a la que no quería enfrentarme. Me incliné hacia adelante, apoyando la frente sobre su mano. Deberías habérmelo dicho, susurré. Cualquier cosa, algo. Las lágrimas me cayeron por la cara y se empaparon en la manta fina del hospital. Me habría enfadado, me habría dolido, pero al menos habría sido real. Me aparté y me limpié los ojos con brusquedad. Pero esto, continué, esto no es real. Esto son solo trozos de un hombre que yo creía conocer, trozos de una vida que yo creía compartir, y nada encajaba ya. Aquella noche reuní a la familia, solo nosotros tres, yo y los niños. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde antes cenábamos juntos, nos reíamos, discutíamos, hablábamos del día. Ahora parecía una sala de juicio, pesada, tensa, inevitable. Les conté lo que me había dicho el médico. Vi sus caras mientras la realidad iba cayendo sobre ellos. Mi hija se puso a llorar inmediatamente. Mi hijo se quedó mirando la mesa, con las manos cerradas en puños. Entonces, ¿tenemos que decidir?, preguntó al final. Asentí. No ahora mismo, pero pronto. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Sabemos siquiera qué habría querido él?, preguntó mi hija. Y allí estaba otra vez esa pregunta, la que parecía imposible de responder. Today. Creía que sí, dije despacio. Pero ahora ya no lo sé. Porque el hombre que yo pensaba que conocía habría querido seguir con vida así. Habría querido que nos aferráramos a él, pasara lo que pasara. O habría preferido que lo dejáramos marchar. Miré a mis hijos, con el corazón rompiéndose otra vez. No quiero tomar esta decisión sola, dije. Y lo decía de verdad, no solo porque fuera demasiado pesado, sino porque decidiéramos lo que decidiéramos, tendríamos que vivir con ello juntos. Durante los días siguientes todo tuvo un aire irreal. Iba del hospital a casa y de casa al hospital, moviéndome entre el dolor y la rabia, entre el amor y algo más oscuro. Había momentos en los que me sentaba a su lado y recordaba las cosas buenas, cómo preparaba el café cada mañana, cómo se reía de sus propios chistes, cómo me cogía la mano sin pensar. Y en esos momentos lo echaba tanto de menos que me dolía físicamente. Pero luego recordaba los mensajes, las fotos, las mentiras, y algo dentro de mí se endurecía. ¿Por qué? ¿Cómo echas de menos a alguien y al mismo tiempo lo resientes? ¿Cómo lloras a una persona que sigue viva mientras te sientes traicionada por quien fue? También empecé a notar otra cosa, un cambio en mí. Al principio creía que necesitaba respuestas, un cierre, una confrontación, pero poco a poco esa necesidad empezó a apagarse. No del todo, pero lo suficiente para que me diera cuenta de algo importante. Aunque despertara, ¿cambiaría algo? ¿Les haría una explicación 10 años de engaño? ¿Arreglaría una disculpa lo que ya estaba roto? ¿O solo pondría palabras a algo que ya hablaba por sí mismo? Una tarde me senté otra vez a su lado, mirando los monitores, escuchando el pitido constante. Antes pensaba que necesitaba que despertaras, dije en voz baja. Hice una pausa. Pero ya no creo que sea verdad. Esas palabras me sorprendieron hasta a mí. Creo que lo que necesitaba era la verdad, continué. Y ahora ya la tengo. No era la verdad que yo quería. No era limpia. No era justa. Pero era real. Y quizá eso bastaba. Lo miré una última vez, no como a mi marido, no como al hombre al que amé, sino como a alguien
a quien conocí una vez, hace mucho tiempo, y en ese momento sentí que algo cambiaba. No era perdón, todavía no, pero sí aceptación. Esa clase de aceptación que no trae paz de inmediato, pero hace que la paz sea posible. Y por primera vez en semanas no sentí que me estuviera ahogando, sentí que estaba de pie, apenas, pero de pie. Y quizá ese era el comienzo de algo nuevo, algo que ni siquiera había considerado todavía, una vida sin él. La decisión no llegó de golpe. No fue uno de esos momentos dramáticos en los que de repente todo se vuelve claro. Llegó en silencio, a trozos, en los huecos entre visitas al hospital, en los trayectos largos de vuelta a casa, en el silencio que quedaba después de cada conversación sin respuesta. Una semana después volvimos a sentarnos, mis hijos y yo. La misma mesa, el mismo aire pesado, pero esta vez algo era diferente. Ya no estábamos solo reaccionando, estábamos decidiendo. He estado pensando, dije despacio, con las manos alrededor de una taza de café que llevaba rato fría. Ninguno de los dos habló, solo esperaron, porque creo que sabían que lo que dijera a continuación importaba. No creo que él hubiera querido esto. Continué. Esta vez la voz no me tembló. Me sorprendió, porque una parte de mí esperaba derrumbarse, pero no lo hice. Simplemente hablé. No creo que hubiera querido seguir con vida así, sin vivir de verdad, sin poder hablar, sin poder ser él. Mi hija se secó los ojos. Mi hijo asintió despacio, mirando la mesa. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. No sonó emocional, no como antes. Sonó firme. Y eso lo volvió más pesado todavía, porque esto ya no era solo dolor hablando, era aceptación. No quiero que sufra, susurró mi hija, y no quiero que sigamos esperando algo que puede que nunca llegue. Ahí estaba, la verdad alrededor de la que llevábamos días dando vueltas. Esperar. Eso era lo que habíamos estado haciendo. Esperar a que despertara. Esperar respuestas. Esperar un cierre. Pero ¿y si ese momento nunca llegaba? ¿Cuánto tiempo espera una persona antes de darse cuenta de que se está aferrando a algo que ya no está? Miré a los dos, con el corazón aún doliéndome, pero más claro que en semanas. Entonces decidimos juntos, dije. Y así, sin más, quedó hecho. No oficialmente. Todavía no. Pero en ese momento algo cambió dentro de los tres. Ya no estábamos esperando. Al día siguiente me reuní otra vez con el médico. Le conté lo que habíamos decidido. Me escuchó con atención, asintiendo, explicándome el proceso con un tono tranquilo y profesional. Palabras como cuidados paliativos, retirada del soporte vital, mantenerlo tranquilo. Yo asentí a todo. Firmé papeles que jamás imaginé que tendría que firmar. Y luego fijamos una fecha. Parecía irreal, como planear algo que no debería planearse, pero al mismo tiempo parecía necesario, porque alargarlo solo haría que todo fuera más duro. Esa noche fui sola al hospital. No se lo dije a los niños. Todavía no. Necesitaba un último momento. Solo él y yo. Entré despacio en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Las máquinas seguían allí. Seguían haciendo su trabajo. Seguían manteniéndolo aquí. Acerqué la silla y me senté, mirándolo durante mucho rato antes de decir nada. Ya está, dije en voz baja, sin lágrimas. Todavía no. Mañana te van a quitar las máquinas. Las palabras sonaron raras en voz alta. Finales. Reales. Pensé que me sentiría más rota, admití. Pero no,
Y era verdad, no me sentía anestesiada, no me sentía desconectada, solo me sentía firme. Creo que ya te lloré. Continué. No cuando enfermaste, sino cuando descubrí la verdad. Se me cerró un poco la garganta, pero eso no significa que no me importe. Añadí enseguida, porque eso sí importaba. Importaba para mí. Te quise, dije. Puede que una parte de mí todavía te quiera. Ya no lo sé. Solté el aire y negué con la cabeza. Tú hiciste que eso fuera complicado. Alargué la mano y la apoyé sobre la suya. Fría. Inmóvil. Sin respuesta. Ojalá todo hubiera sido distinto. Susurré. Ojalá hubiera sido sincero. Ojalá me hubieras dado la oportunidad de entenderlo. O de irme. Porque esa era la parte que más dolía. No solo lo que hizo, sino que nunca me dio opción. Lo decidí todo por su cuenta y me dejó a mí con las consecuencias. No te odio, dije al cabo de un rato. Eso me sorprendió, porque pensé que sí, al menos al principio. Pero tampoco creo que pueda perdonarte. No ahora. Puede que nunca. Y estaba bien, porque el perdón no era algo que yo le debiera. Era algo que si llegaba, me lo daría a mí misma cuando estuviera preparada. Me quedé allí sentada mucho tiempo después de eso, sin más palabras, solo presencia. Una despedida silenciosa. Al día siguiente fuimos los tres juntos. Yo, mi hija, mi hijo. La habitación se sentía distinta. No porque algo hubiera cambiado, sino porque habíamos cambiado nosotros. Nos quedamos alrededor de la cama, cada uno aferrándose a algo invisible. Recuerdos, dolor, amor, resentimiento, todo enredado. El médico volvió a explicarlo todo, despacio, con suavidad, asegurándose de que entendíamos, asegurándose de que estábamos preparados. No creo que nadie esté preparado de verdad para algo así, pero aún así asentimos. Y entonces empezó. Fueron apagando las máquinas, una a una. Los sonidos cambiaron, el ritmo cambió y de pronto la habitación se quedó muy callada. Yo le sujetaba la mano. Mi hija estaba a un lado, mi hijo al otro. Nadie habló. Ya no quedaba nada que decir. Y luego, al cabo de un rato, terminó. Así. Sin más, sin un momento dramático, sin últimas palabras, solo silencio. Pensé que me iba a derrumbar, pensé que me rompería, pero no. Me quedé allí, de pie, respirando, existiendo, sintiéndolo todo y nada a la vez. Porque la verdad era, yo ya la había perdido. Mucho tiempo atrás salimos juntos del hospital, sin decir gran cosa, solo caminando. Cuando cruzamos la puerta, el aire de fuera se sentía distinto, más ligero. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque algo había terminado. Y por primera vez en semanas ya no quedaba nada que esperar. Aquella noche volví a sentarme sola en el salón, el mismo sitio, el mismo silencio, pero ya no pesaba tanto, no como antes, porque ahora había claridad, dolorosa, desordenada, complicada, pero claridad al fin y al cabo. Y me di cuenta de algo que hasta ese momento no me había permitido pensar. Era libre, no de una forma feliz, no de una forma aliviada, pero sí real. La verdad había salido a la luz. La espera había terminado y la vida que yo pensaba que tenía había desaparecido, lo cual significaba que podía empezar a construir algo nuevo, algo honesto, algo que me perteneciera. Miré alrededor de la casa, fijándome en todo, los recuerdos, los ecos,
los restos de una vida que ya no existía. Y por primera vez no sentí que estuviera atrapada dentro de ella. Sentí que podía seguir adelante, despacio, con cuidado, pero adelante. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías tomado la misma decisión o habrías seguido esperando, aferrándote a respuestas que quizá nunca llegarían? A veces sigo pensándolo. Pienso en todo lo que nunca sabré. Pero he aprendido algo en medio de todo esto. El cierre no siempre viene de las respuestas. A veces viene de elegir seguir adelante de todos modos. Y si alguna vez has pasado por algo así, o crees que lo habrías hecho de otra forma, me gustaría mucho saber qué piensas, porque las historias como esta no terminan de manera limpia, simplemente terminan.